Perspectiva cristiana, la ventana que marca el panorama de la doctrina sana. Perspectiva cristiana, la fe no es vana cuando se ama la palabra. La corona se gana viviendo la escritura santa y pura, profecía segura de las alturas de la boca del Eterno. Hermoso es conocerlo, y para hacerlo hay que tener perspectiva cristiana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto es Perspectiva Cristiana. Nuevamente le damos gracias al Dios Todopoderoso, al Hacedor de Maravillas, por permitirnos estar aquí juntamente con ustedes, a los cuales les damos la bienvenida. Sé que hoy va a ser un tema impactante. Damos gracias a los que se están suscribiendo. Le damos gracias a los que comparten, dan like, a los que apoyan este contenido. Si te ministra, si es de bendición para ti, no dejes de darle a la campanita para que recibas más notificaciones de más episodios como este. Y hoy vamos a hablar de algo bien interesante, un tema interesante. Hoy nos vamos a ir medio científico, pero sé que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que del ADN. Del ADN. ¿Qué es el ADN, amado? El ADN es la molécula que contiene las instrucciones genéticas esenciales, ¿verdad?, para el desarrollo y funcionamiento y reproducción también de todos los seres vivos. Funciona como un manual de instrucciones que tiene cada uno, codificado, que determina las características físicas y biológicas que vamos a heredar de nuestros progenitores. Tiene un código genético, el ADN adentro, que ese código genético determina la información genética, valga la redundancia, y el ADN en general se transmite de padres a hijos durante la reproducción. Habiendo sabido esto del ADN, vamos ahora a hablar de los fariseos. Escuche bien, con atención. La palabra fariseo viene de otra palabra que en hebreo significa separados, del verbo separar o apartar. Y esto era para indicar su separación de los aspectos mundanos, de lo impuro, para cumplir estrictamente con la Torá. Entiéndase la ley de Moisés, entiéndase también el Pentateuco. Ellos querían distinguirse de los demás grupos, ¿verdad? Estaban los helenistas, estaban los saduceos, etcétera. Y ellos se distinguían de ellos a través del nombre fariseo, que significa separado. Curiosamente también se le da el significado de apartado o de separado a la palabra santo. Pero decir santo y decir fariseo es como decir sal y azúcar. Son parecidas, pero son contrarias. La diferencia es abismal. Los fariseos usaban las escrituras, ¿verdad?, pero la interpretaban diferente. Y ellos aparentaban ser súper obedientes, tenían apariencia de piedad, tenían apariencia de santos y no eran gente con pecados grandes, escándalos ni nada de eso. Ellos se mantenían en santidad, según ellos, claro está. Se dejaban ver como unos ciudadanos ejemplares, unos ciudadanos intachables y bien sometidos a lo que era la religión de ese momento. Ellos eran santos para su religión. El problema que tenían los fariseos era que interpretaban la palabra de acuerdo a la tradición hecha por ellos mismos, la tradición de los hombres, no por medio del Espíritu Santo. Cuando nos vamos al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 8, nos dice la palabra: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. O sea, ellos invalidaban el mandamiento de Dios por las tradiciones. Y ellos le añadían leyes humanas a la ley de Dios. Y conforme a eso, ellos imponían su propia ley como requisito de justicia, como requisito para andar santo, andar propiamente como tenían que andar en esa religión y específicamente en el pueblo de Israel. Jesús y los fariseos tenían la misma escritura, compartían la misma escritura. Lo que pasa es que si la comparaban, decían lo mismo, pero la diferencia grande era que Cristo la interpretaba y la enseñaba guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios y no por la tradición de los hombres. Pero los fariseos era precisamente lo contrario a lo que hacían a esto. No la interpretaban por medio del Espíritu Santo, no la interpretaban por medio de Dios, sino que la interpretaban por medio de su tradición. Uno de los versículos más malinterpretados hoy en día, que todavía la gente pues lo malinterpreta y lo lleva a algo que no quiere decir ese versículo, es cuando nos vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, donde dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesucristo.
Eso no era un mandato, mi amado. Eso era un reproche de parte de Jesús hacia los fariseos, porque Cristo les estaba diciendo: ustedes se afanan en estudiar la palabra, ustedes se afanan en profundizar en ella para tener vida eterna, pero han fracasado en el entendimiento de que ellas dicen que el camino a la vida eterna soy yo, así decía Jesucristo. O sea, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y esto lo dice toda la Biblia. Sin embargo, los fariseos no lo comprendían. Y eso se confirma en el versículo 40 cuando dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ellos no recibieron nada de Cristo. Ellos no quisieron aceptar su ministerio. Pero Cristo es el tema principal en todas las escrituras. Sin embargo, ellos no querían creer en el Hijo de Dios. No querían creer en el Hijo de nuestro Padre Celestial, para que ellos, a través de creer, pudieran tener la vida eterna. Y es que los fariseos, o sea, los separados, y no dudes que se llamaran así por vanagloria espiritual, arrogancia espiritual, ellos eran bien celosos con los rituales, eran bien celosos con la ley de Moisés, y máxime con las tradiciones y dogmas que ellos mismos le añadían a la ley. Ellos no eran ricos, no eran personas ricos en ese momento, como eran otros grupos, sino que ellos eran de clase media. La clase media judía, ellos pertenecían a esa clase media judía, pero casi todos eran laicos antes de ser sacerdotes y antes de ser levitas. Ellos también eran del núcleo ortodoxo de la religión del judaísmo y ejercían la influencia grande sobre las personas. O sea, ellos eran los de la presión en ese momento, eran los que querían tener a todo el mundo sometido, a todo el mundo derechito. ¿Y por qué Jesús los condenó? ¿Por qué Jesús los condenó? Jesús los condenó por la concentración excesiva que ellos tenían en los asuntos exteriores de la ley, en los asuntos exteriores de la religión. O sea, el enfoque por las reglas, el enfoque por las regulaciones, antes del enfoque en la transformación interna, antes del enfoque en la restauración del individuo. Vamos a leer unos pasajes donde Jesús señala a estos fariseos, inclusive los condena porque también ellos eran de condenar y Jesucristo lo hace. Mateo 23 dice de la siguiente manera: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Seguimos leyendo, pero esta vez brincamos al versículo 13, que dice de la siguiente manera: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23, versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. El versículo 33 dice de la siguiente manera: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Juan el Bautista también le dijo estas palabras a ellos. O sea, que Jesucristo aquí describe la genética del fariseo. El fariseo dice que es separado, que es exclusivo. Dice que usaban la Biblia. Dice la palabra que se disfrazaban de piedad. Supuestamente eran obedientes y santos. Les encantaba la tradición.
se inventaban mandamientos, dogmas, reglas, le añadían a la Biblia, imponían su criterio por encima de los demás, pensaban que iban a ser salvos por las obras de la ley y no por Cristo. Eran celosos con sus creencias, eran hombres que les gustaba el dinero, aunque no eran ricos, aunque no lo aparentaban, les gustaba el dinero. Y querían dictaminar lo que tenía que hacer la gente para acercarse a Dios. Pero lo peor de todo era que eran homicidas. Lo peor de todo era que eran mentirosos. Lo peor de todo era que eran calumniadores y perseguidores. Al mismo Cristo lo querían matar. Al mismo Cristo lo querían encrucijar, lo querían encerrar. La pregunta es, esta es la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Habrá gente así hoy en día? ¿Habrá gente con ese ADN fariseo? ¿Habrá gente que si Jesús los viera hoy le diría hipócritas? ¿Habrá gente que sean así, que se crean superiores a los demás? ¿Habrá gente así con mucha apariencia que muevan las filasterias de sus vestidos y se crean más que todos? ¿Habrá gente así con mucha apariencia de santos y cero frutos dignos de arrepentimiento? ¿Los habrán así, guapitos, arrogantes cuando hablan, altaneros? Pregunto yo, ¿habrá gente así? ¿Habrá gente que se gozan más del culto que de amar a su prójimo o de obedecer la palabra, de una ceremonia, de un rito, que de servir? ¿Habrá gente así que cuando el hermano esté caído, esté aliquebrado, no les importa nada? Les importa a ellos nada más. Habrá gente que quieren matar al que les lleve la contraria. Son como Caín, que quieren matar a su hermano y rasgan sus vestiduras cuando otro falla, pero cuando ellos fallan hay que tener misericordia, hay que entender, hay que ser entendido. Habrá gente así. Y les puedo seguir diciendo, mi amado, 1000 cualidades de los fariseos, 1000 cualidades que lamentablemente pues no están bien. Pero ese es el ADN del fariseo, ese es el ADN, esa es la genética del fariseo. ¿De dónde mencionamos al principio que venía el ADN? La respuesta es que viene del progenitor. ¿Usted sabe quién es el progenitor de los fariseos? Vamos a Juan capítulo 8, versículo 44. Dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si usted se fija, mi amado, las características que tenían los fariseos, Satanás también las tiene. Señor lo reprenda. Como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Y ese ADN ellos lo pasan hacia adelante, ¿verdad? Curiosamente lo pasan hacia adelante. Se vuelven internacionales, buscan convencer a la gente para que piensen que ellos están bien, que los demás están mal, que así es que hay que perseverar, como ellos dicen. ¿Para qué? Para que esa gente sigan esa genética, sigan esa cadena corriendo. Mateo 23, versículo 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es triste tener un ADN fariseo, mi amado, ante los ojos de Cristo, porque Cristo piensa lo mismo de los fariseos que del padre de los fariseos y de los hijos del fariseo. Y es triste rajar la tabla y que al final lo oculto tuyo salga a la luz. Y es triste rajar la tabla, pero no rajar la Biblia. Y lo más triste de todo eso es que al final seas desaprobado. Por eso, de todo corazón, yo le pido a Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que rompa las cadenas tradicionales de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos interpretar su palabra por medio del Espíritu Santo y no por medio de la carne, no por medio de las tradiciones, no por medio de mandamientos de hombre, amado, no por medio de formalismos humanos que, aunque parezcan, no van conforme al designio de Dios y dañan la intención original del Espíritu Santo, que es de restaurar, que es de edificar, que es de guiarnos a toda justicia. La intención del Espíritu Santo es dirigirnos, no por medio de leyes, no por medio de doctrinas de hombres, sino por la gracia y la misericordia de Dios, por la esencia de la palabra de Dios, y que sea Dios mismo revelándola a nuestro espíritu a fin de que podamos alcanzar y obtener la manifestación del reino de los cielos en cada uno de nosotros. Le pido a Dios por eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mateo 5:20 dice de la siguiente manera: porque os digo que si vuestra justicia, o sea, vuestra manera de interpretar y obedecer la palabra, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, la establecida por ellos, no entraréis en el reino de los cielos. En conclusión, el fariseo es duro con lo externo, pero blando con lo interno.
El fariseo echa a Cristo a un lado y se proclama a él mismo merecedor del cielo, pero se lo cierra a los demás. El fariseo casi no predica de Cristo, casi no predica la palabra de Dios, sino que se dedica a acusar, a señalar, se dedica a criticar, a exaltarse a sí mismo, a disparar de la baqueta, a engrandecerse con la apariencia. Ese es su ADN, ese es el ADN del fariseo, mi amado. Pero aquel que no ha cometido pecado, dijo Jesucristo en una ocasión que escribió en tierra con sus dedos, aquel que no ha cometido pecado, que tire la primera piedra. Y Cristo no dijo esto para que nosotros tomemos eso como licencia para pecar, porque ciertamente también le dijo a la mujer, vete y no peques más. Pero la perdonó por pura gracia, no porque ella se lo ganó, no porque lo mereciera, por pura gracia. Por eso es que Jesús le dijo a un fariseo llamado Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, engendrado del Padre, del agua y del Espíritu, para obtener el reino de los cielos. Esa es la única forma de usted cambiar su ADN. ¿Cómo usted cambia su ADN? Naciendo de nuevo de otro Padre, naciendo de nuevo del agua, del Espíritu y del Padre que está en los cielos. Dios no quiere cambiar el ADN solamente de aquel que tiene un espíritu fariseo tremendo encima. Dios quiere también cambiar el ADN a todo aquel que no tenga a Cristo y que ahora mismo sea hijo de perdición, que ahora mismo sea hijo de ira. Dios quiere cambiar tu ADN. Dios quiere cambiar el ADN de pecado. Dios quiere cambiar el ADN de aquel que no cree, de aquel incrédulo, de aquel que ande en inmundicia, de aquel que ande en pecado. Dios quiere cambiar el ADN para que sean hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios cambia tu ADN. Y cuando somos nueva criatura en Cristo, nos cambia el ADN y nos hace salvos por medio de Jesucristo. Nos hace salvos por medio del Evangelio. Y con la naturaleza de Cristo también, con la esencia, con el olor grato de Cristo Jesús. Y por medio de Cristo también somos libres, no para pecar, sino que somos libres del pecado. No para ser libertinos, sino que somos libres de toda atadura que nos lleva a hacer lo que quizás no queremos, pero terminamos haciéndolo. Pero Dios te cambia el ADN, Dios te cambia tu ADN y te hace libre, no solamente del pecado, sino de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. De Dios es toda la gloria y Dios es el poder. Si tu ADN es del mundo, si tu ADN es de maldad, si tu ADN es de pecado, yo te invito a que cambies tu ADN naciendo de nuevo del agua y del Espíritu, aceptando a Cristo como tu único Salvador. Si tienes un ADN y lo entiendes, porque yo le pido a Dios inclusive que todo aquel que tenga ese espíritu fariseo, que todo aquel que tenga ese ADN fariseo, sea Dios cambiándolo, transformándolo, sea Dios haciéndolo nueva criatura, ayudándolo a mirar con misericordia a los demás, a ser rectos en la palabra, claro que sí. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tengamos misericordia y que velemos de nosotros no ser tentados tampoco. Así que dame tu opinión ahí en la caja de comentarios. Deja tu firma, deja tu huella, deja tu sentir y recuerda, hay que nacer de nuevo para tener un ADN nuevo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es César Batista para Perspectiva Cristiana. Nos vemos en la próxima. Perspectiva Cristiana.